Estimados estudiantes, el día de hoy voy a compartir con ustedes este tema relacionado con lo que es la tabla de frecuencias de datos no agrupados. Este tema tiene relación con lo que es la estadística, esta serie que estamos viendo de estos temas. Vamos a empezar definiendo lo que es una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra cómo se distribuyen los datos de acuerdo a sus frecuencias, es decir, datos numéricos, datos estadísticos. Y acá presentamos pues un modelo de cómo se estructura una tabla en donde tenemos que hay columnas identificadas con nombres específicos y luego las filas que se van a colocar dependiendo del número de datos que tengamos que ordenar. Esto lo explicamos acá de manera general. Más adelante ya les vamos a dar a conocer a ustedes la forma como tenemos que elaborar esta tabla de frecuencias. Primero vamos a conocer los elementos de la tabla de frecuencia. El primer elemento es relacionado con lo que son los valores de la variable, es decir, el fenómeno que estamos estudiando, lo que nosotros queremos representar en la tabla estadística, a eso se le llama variable, que puede ser un color, un favorito, una película, el nombre de alguna persona, algún fenómeno que estemos estudiando y queramos representarlo ahí, en esa tabla. Ahora vamos a ver lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se determina con la letra F. Y esto, pues, para algunas otras personas, estudiosos o estadistas, pues, algunos lo identifican con otras letras, como por ejemplo, la letra N, la letra X sub I, y así. Pero, digamos, para mayor relación, nosotros lo vamos a identificar con la letra F. Eso es para frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, en donde nosotros vamos a ir colocando después en esa columna respectiva de la frecuencia absoluta los números de casos que tenemos dependiendo del fenómeno que estemos estudiando o viendo. Y cuando vamos sumando esas frecuencias, entonces a eso se le llama frecuencia absoluta. Por eso que la fórmula de la frecuencia acumulada es la sumatoria de las frecuencias. Es decir, que vamos a ir sumando una a una hasta llegar a obtener el total de número de datos que tenemos dentro de nuestra tabla estadística. El cuarto elemento es la frecuencia relativa, que se identifica con las letras FR. Y acá la frecuencia relativa la podemos obtener dividiendo la frecuencia absoluta dentro del número total de datos o el número total de frecuencias. Esa es la fórmula para poder determinar lo que es la frecuencia relativa. Luego está la frecuencia relativa acumulada. Esta es igual a la frecuencia acumulada, en donde vamos a sumar las frecuencias relativas, en este caso, una a una hasta obtener el total de frecuencias relativas. Entonces, estos son los 5 primeros elementos básicos de una tabla de frecuencias. Hay más elementos, pero nosotros vamos a manejar estos a manera de fundamento dentro de lo que es la formación o estructuración de la tabla de frecuencias. Vamos a aplicar esto con un ejemplo. Y el ejemplo dice, se le pidió a un grupo de personas que indicaran su sabor favorito de helado y se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí vemos en esta tabla los sabores de helado preferidos por algunas personas entrevistadas. Y entonces vemos que hay pues por lo menos 4 sabores distintos: chocolate, chicle, fresa, vainilla. Esos son los sabores que se eligieron de parte de las personas entrevistadas.
Bueno, ahora toda esta información que tenemos acá la vamos a presentar en una tabla de frecuencias. Entonces, elaborando nuestra tabla de frecuencias, tenemos que se estructura de esta manera. Y precisamente el nombre obedece exactamente a esto, que vemos que los encabezados, cada uno de ellos dice frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada. Entonces, como vemos, los encabezados de cada una de estas columnas se refieren a frecuencias, por eso es el que lleva este nombre, tabla de frecuencias. Y acá lo primero que consignamos son los sabores, pues en este ejemplo que estamos teniendo, y vemos acá que la frecuencia absoluta va a depender de, digamos, cuántas personas eligieron el chocolate, 4. El sabor de chicle, 5, de vainilla, 5 y de fresa, 6. Sumamos esas frecuencias y entonces nos da un número de 20, es decir, que fueron entrevistadas 20 personas. Entonces, vemos acá que nosotros tenemos que colocar estas cantidades y al sumarlas nos tiene que dar exactamente el mismo número de datos que tenemos de los que estamos tabulando en esta tabla. Luego, para obtener la frecuencia acumulada, como decía anteriormente, lo que hacemos es sumar. Tomamos acá la primera cantidad, 4, y la colocamos en la columna de frecuencia acumulada. Luego, este número 4 lo sumamos con la siguiente frecuencia o el siguiente valor de las variables que en este caso es 5. Entonces, 4 más 5 nos da 9. Y entonces vamos sumando así como que formando un triángulo. Luego, 9 más 5, 14. 14 más 6 son 20. Y como vemos acá, nos tiene que dar el mismo resultado o la misma cantidad. Ahora, para obtener la frecuencia relativa, lo que hacemos es dividir cada una de estas frecuencias dentro del número total de datos o de frecuencias. Así entonces 4 dividido entre 20 nos da 0.2. 5 dividido entre 20, 0.25, acá se repite, y 6 dividido 20 nos da 0.3. Entonces, la característica de las frecuencias relativas va a ser que, aunque sean cantidades decimales, al momento de sumarlas, siempre nos tiene que dar 1, un entero exacto. Nos puede dar, digamos, 1.00, que sería lo más adecuado, lo correcto. Si por alguna razón nos da, por ejemplo, 0.98 o 0.97, incluso 0.99, indica que más de alguna aproximación no la hemos hecho adecuadamente, porque al momento de dividir generalmente vamos a obtener más de 2 decimales. Entonces, como acá tenemos que escribir siempre 2 decimales, vamos a tomar en cuenta la ley de la aproximación. Si el tercer decimal sobrepasa el número 4, entonces significa que tenemos que aproximar al inmediato superior. Mientras tanto, si está en el margen de 0 a 4, entonces esa cantidad se queda exactamente igual. Entonces, generalmente vamos a utilizar 2 decimales, pero si al momento de poder sumar no nos da el 1 exacto, entonces tenemos que ver si alguna cantidad no está bien aproximada o de pronto tenemos que agregar un tercer decimal hasta que nos cuadre esta frecuencia relativa. Y luego en la frecuencia relativa acumulada lo que hacemos es tomar la primera cantidad, en este caso tengo 0.20, lo sumo con 0.25, me da 0.45, más 0.25 me da 0.70 y 0.70 más 0.30 me da 1 exacto. Entonces, estas dos cantidades igual tienen que ser exactas. Entonces, de esta manera es como se construye lo que es la tabla de frecuencias para datos no agrupados. Y se le llama así porque no tenemos muchas cantidades o muchos datos. Cuando los datos sobrepasan, por ejemplo, los 20 valores, entonces vamos a utilizar una tabla de frecuencias en valores agrupados.